Señoras y señores, muy buenas, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a un programa más de Voces de un Diálogo, siempre con los temas que generan impacto en el país. Hoy tenemos un programón, como siempre. Tengo la oportunidad de entrevistar a una distinguida invitada, una dama empresaria, expresidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ex candidata a Senado presidencial acá en el país. Quiero darle la bienvenida hoy a la doctora Juliette Handel. Qué placer tenerla, un honor. Igualmente, el licenciado Fiallos. Es Pues un gusto bueno, estar aquí. qué bien, qué bien. Y tenemos mucho que hablar con la doctora Juliette Handel. Teníamos ya un buen rato sin platicar acá en el programa, pero siempre es oportuno y siempre es un honor platicar con una distinguida dama como usted. Y Muchas quisiera gracias. que comenzáramos desde la perspectiva del país para luego poder especificar sobre algunos temas en particular. Y bueno, se percibe una crisis política permanente en Honduras, una crisis económica, una crisis social. O sea, estamos en crisis en todas las líneas acá en el país. Claro que sí, una profunda crisis, podríamos decir, en lo económico, en lo político y en lo social. Muy bien, y yo quisiera, antes de que entremos a estos temas, hay algunas preguntas que se plantean muchísimas personas que son muy afines a la forma de ver las cosas de Juliette Handel. Yo quisiera que me pusiera al tanto de cómo está entonces, por ejemplo, en el tema político. Muchas personas sugieren que usted debería ser candidata presidencial acá en el país. ¿Cómo terminó su relación? No sé si terminó o no terminó, pero ¿cómo está su relación, por ejemplo, con Libre? Lo que le puedo decir es que desde el año 2013, justo después de las elecciones, tenía que atender mi empresa y me he dedicado a la empresa, pero también muy inquieta de ver lo que pasa en nuestro país, muy preocupada y muy impotente de ver cómo podríamos decir todo se ha degradado y que nos hemos ido deteriorando en muchos factores, podríamos decir, en el tema ético, de principios, de valores. Ya no solo es en lo político, en lo económico, en lo social, sino que hemos visto cómo se ha incrementado el irrespeto a la opinión pública, la fuerza del control, y hemos estado participando en una convergencia ciudadana con un grupo de ciudadanos preocupados por el tema. Bueno, cuando se dio el tema de la reelección, pues lo dijimos claramente, creo que aquí en algún momento Sí. venimos. La Convergencia Ciudadana hizo un comunicado pidiendo la anulación de la candidatura ilegítima, no importa de quién sea, pero la Constitución era clara. Luego empezamos una lucha cuando surgió el aumento del 100% a los servicios de salud en el Hospital Escuela. Usted recordará que recogimos firmas y con más de 100,000 firmas que recogimos en menos de 3 días pusimos unos amparos en la Sala de lo Constitucional. Los amparos fallaron a favor de que se debe respetar la Constitución y que no se debería de cobrar en los hospitales del Estado. Esto, la Sala de lo Constitucional falló y el fallo es claro y pude comprobar, podríamos decir, o dar testimonio, lo podemos dar los miembros, de que en nuestro país no hay respeto, no hay imperio de la ley, no hay respeto ni a la Constitución, ni a las leyes, ni a los fallos constitucionales. Entonces me pregunto cómo un país puede seguir adelante de esa manera. Entonces, contestando más resumidamente su pregunta en tema de política partidista, no he participado en estos últimos meses y bueno, vamos a ver qué podemos hacer en cuanto a ciudadanía. He estado participando más que nada en ciudadanía activa. Muy bien, pero ¿descarta usted totalmente la posibilidad de incursionar nuevamente y poder aspirar a la presidencia de la República? ¿Y por qué le traslado esa pregunta? Porque cuando uno indaga con diferentes sectores, incluso dentro de Libre y otros partidos, son del criterio que usted mantiene un perfil importante, respetable, para poder aspirar a una presidencia de la República.
¿Descarta usted esa posibilidad? Muchas gracias, pero no se puede descartar nada en la vida. El hombre propone y Dios dispone. Yo he dejado todo en manos de Dios a ver qué va a pasar. Sobre todo porque estamos viviendo una incertidumbre clarísima. Y no se sabe ni lo que va a pasar, yo creo que ni los que están involucrados en política partidista ahorita saben cuando no hay reformas electorales que garanticen la voluntad del pueblo hondureño. Aquí lo que seguimos viendo es una serie de, podríamos decir, que han existido siempre, pero ahora como el país quiere encontrar una esperanza en que se hagan las cosas bien, se notan más las cosas que no se hacen bien. Y siempre han existido, como le digo, las negociaciones y los acuerdos entre los políticos partidistas, pero el pueblo, entre los partidos, podríamos decir, pero al final el pueblo espera algo más. Y hay un factor muy importante también, y muy triste y muy lamentable, la desconfianza que sentimos el pueblo hondureño en todo lo que sucede en el país, en las autoridades, en las instituciones. No hay institucionalidad. Yo creo que la conferencia episcopal refleja, pero al pie de la letra, lo que sucede en el país, el comunicado de la conferencia episcopal. Yo creo que ahí no hay que quitarle ni comas ni puntos. Es la realidad que compartimos los hondureños y que debería de llamar a la reflexión. Pero como dicen, el poder marea. Mucha gente no se da cuenta de la realidad, no se bajan de esa nube y no ven la realidad en la que se encuentra el pueblo hondureño, sumidos muchos en la desesperación por el alto desempleo que hay, que ha generado que seamos el país más pobre de Latinoamérica, como lo acabo de ver en unas estadísticas. Eso es lamentable, no son etiquetas buenas, pero no se trata de que estemos destacando lo malo de Honduras, se trata de que tenemos que poner los pies sobre la tierra y son realidades que tenemos y que hay que revertirlas. No debemos de esconder lo que no está bien en el país, como se esconden. Por ejemplo, hoy leía el comunicado de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, que señala claramente la situación que estamos viviendo, el poco crecimiento económico que hay. Se hablaba de que en el 2017 se creció al 4.17%, ahora se espera uno de 3 y pico por toda la situación que hay, pero yo le quiero decir y recuerdo lo que me decía cuando era presidenta del COEP, imagínense, en el 2002 fue, o 2003, y me decía un representante del Fondo Monetario que Honduras necesitaba para revertir esos índices de pobreza que hay, necesitaba crecer en forma consecutiva durante 20 a 24 años a niveles de 6, 7. Y a veces decimos aquí, aplaudimos, crecimos un poco, está bien, peor es de crecer. Pero eso no nos resuelve. Cuando se dan esos índices de crecimiento, como dicen los destacados economistas aquí en el país, lo que crecen son algunos sectores. Pero eso no genera, como lo dijo en algún momento un estudio del BID, que no son crecimientos efectivos. Crecimientos efectivos son los que generan el crecimiento verdadero de mejorar la calidad de vida y los que incluyen la mejoría en la parte social. Cuando solo crecen sectores son crecimientos selectivos y entonces no mejora la calidad de la vida de la gente. Entonces el BID hace unos años se ha centrado más en que hay que mejorar la calidad de vida de la gente para que los crecimientos se les llame efectivos. Entonces, toda esta situación económica del país, como la política y la social, ha estado continuamente descrita en los estudios que ha hecho el FOSDE, que ustedes tienen acceso, en los estudios que han hecho economistas como Julio Raudales, vicerrector de la universidad, el doctor Hugo Noé Pino, Edwin Araque, estudios del Banco Mundial, estudios de CEPAL,
Y todos, yo no entiendo por qué esos estudios se ignoran muchas veces cuando debería de servirnos de guía para apostarle a la reversión. Entonces, también vemos cuando dice el Banco Mundial que Honduras no es el mejor lugar para inversión, que ofrece las mejores condiciones de inversión en el país, y usted sabe que si no hay inversión, no se va a generar empleo, y si no hay empleo, se genera más pobreza. Entonces estamos a casi al punto de que casi de 100 personas en nuestro país, 70 son pobres casi, y de esos 70, 46 en extrema pobreza, Hablaba usted, sin acceso a educación y a salud. hablaba usted hace poco del posicionamiento de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Así es. Usted como empresaria y como exdirectiva en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada, ¿qué lectura le está dando a lo que desde este lado percibimos como un desmarque a lo que ha sido la política tradicional del empresariado en Honduras, de ser muy afín a los gobiernos? ¿Cómo interpreta usted ese desmarque? Bueno, yo tengo algunos elementos que dicen que hay una pugna interna y que esto está generando que aquellos golpeen al gobierno con comunicados, con posiciones, y que es un mensaje también para los de Tegucigalpa. Pero bueno, esos son algunos elementos que quiero colocar sobre la mesa antes de escuchar su criterio. Bueno, antes que nada lo que le tengo que decir es que las instituciones empresariales tienen que ser completamente independientes de los gobiernos de turno. ¿Lo han sido? O sea, por mucho tiempo lo han sido, pero y los perfiles de estas organizaciones empresariales se han mantenido altos porque todos los presidentes del Consejo Hondureño de la Empresa Privada hemos tenido claro que no nos representamos a nosotros mismos cuando hablamos o damos una opinión, que representamos a la gran cantidad de empresarios de todos los sectores y de todos los tamaños, y que por eso es tan importante, sumamente importante, que las posiciones y las opiniones que dé una organización empresarial tienen que ser basadas en el sentir y pensar de todas sus organizaciones empresariales. Por eso nosotros siempre estilábamos, y se lo hemos recomendado al presidente actual y a los que han venido antes de él, que es importante que para establecer posiciones que no sean posiciones presidencialistas personales, sino más bien que se sientan ellos respaldados de una posición y de un mandato de una asamblea. Yo me sentía, ¿qué le digo? Cuando tenía un mandato de una asamblea de todas las organizaciones empresariales, diciéndome, esta es la posición que queremos asumir ante este o el otro problema, pues ni dudarlo, ¿verdad? Ni dudarlo, porque eso es lo que uno tiene que hacer como representante. Entonces, a mí me parece que el actuar de la Cámara de Comercio de Cortés, que es apoyado por la Fedecámaras, por todas las cámaras de comercio de Honduras, refleja el sentir y pensar de la situación que está viviendo la empresa privada, y que es importante señalarla, y que los gobiernos de turno no lo deben de tomar como hacer oposición, porque entenderlo de esa manera andan completamente errados. Al contrario, deberían de escuchar y ver cómo está el sector empresarial y cómo se siente, porque los gobiernos de turno tienen que ser facilitadores de la inversión. Yo no hablo de privilegios para algunos pocos, que sí lo hay, como algunos empresarios ya cansados de ver todas las dificultades que enfrentan, ven qué sucede con ciertas excepciones y privilegios que se hacen. Entonces, lo que se busca es equidad, que hayan condiciones para todos de inversión, que las leyes sean parejas, que sean facilitadores, no de canonjías ni privilegios, sino facilitadores para que el negocio, es decir, la actividad productiva, se haga de la mejor manera, porque en la medida de que se haga de la mejor manera, en esa medida va a fortalecer la empresa, y al fortalecerse la empresa se genera más empleo. Cuando las empresas se debilitan porque hay
un alto costo que hay que pagar por impuestos, porque generalmente los gobiernos más cómodos lo que hacen es meter más impuestos, hasta el impuesto de seguridad que pagamos, que yo le llamo de inseguridad, porque aquí todavía no nos sentimos seguros. Y es secreto. Sí, y eso es más, que eso no debería de ocurrir. Entonces son miles de millones de lempiras que nos cobran, que pagamos la empresa privada y los hondureños, que se suma a todas las cargas impositivas que tenemos y a toda la falta de competitividad que hay en el país y a los costos de energía y a los costos de combustible y a los costos de transacciones. Todo esto suma en los costos de producción. Entonces, cuando un costo de producción es alto, las empresas no pueden competir con productos que vienen de afuera. Y cuando no se puede competir, ¿qué hacen las empresas? Despedir empleados o cerrar, como está sucediendo con gran cantidad, según lo denuncia el propio presidente de las MIPYMES. Yo creo que estas realidades, en lugar de verlas como obstáculos o que se molesten, porque aquí a veces se dicen que estamos en un país de maravillas, entonces estas realidades hay que verlas, y yo creo que la Cámara de Comercio en ese sentido está haciendo lo propio y está llenando ese vacío que todas las organizaciones empresariales deberían de estar llenando. Solo un elemento alrededor de este tema de la Cámara de Comercio de Cortés que llama la atención, porque llamó la atención hace algunos días cuando renunció uno de los miembros de la Cámara, entiendo fue sustituido por uno de los hijos de don Mario Canaguati, rápidamente al siguiente día, pero llamó la atención el posicionamiento que tuvo él al momento de renunciar al cargo, increpando al presidente de la Cámara, diciendo que eran posiciones muy particulares de él y que la directiva no tenía conocimiento, y que, bueno, sugiriendo un montón de cosas que por supuesto a la hora de analizarlo uno dice, ¿qué ocurre acá realmente? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que la Cámara de Comercio lanzó un comunicado al respecto, dando la explicación y diciendo, bueno, qué raro, nos tomó por sorpresa, desde hace años está trabajando y es miembro de la junta directiva y no así había presentado nada. Hay que investigar por qué esa reacción, así de la noche a la mañana. Muy bien, siempre con el tema del empresariado, para ir avanzando acá en la plática hoy con la doctora Juliette Handel. En el caso del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, bueno, han ocurrido una serie de cosas, pero quiero quedarme con el tema del azar. En los últimos días hemos escuchado al director ejecutivo cuestionar esas políticas del azar y estaban molestos porque anunció esta institución que tenía 150 empresarios, evasores del fisco. Todavía hoy, como periodistas, estamos esperando que se nos haga oficial ese listado para saber quiénes son los grandes evasores que anunció el gobierno de la República a través de este sistema de administración de rentas. Todavía hoy no tenemos nada. Pero en razón de esa advertencia que hizo la directora, pues salió don Armando Urtecho, que nunca lo habíamos escuchado, sabemos de su temperamento, pero nunca lo habíamos escuchado fuera de tono al referirse a estas acciones del gobierno de la República, y no quisiera repetir una vez más todo lo que dijo, refiriéndose a lo que está haciendo el gobierno en contra del empresariado. Desde esa perspectiva, ¿usted cómo lo analiza? Bueno, eso le refleja entonces que lo que está diciendo la Cámara de Comercio tiene sentido, y que lo dice ahora, pero que ha sido el sentir y pensar, o mejor dicho, el resultado de estudios que han hecho y opiniones que han dado los economistas en nuestro país. Hay algo bien importante, y es que, y usted lo recordará, desde que inició el gobierno y que se cambió de la DEI al azar, siempre estaban diciendo que habían evasores. Usted recordará también la molestia que había de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa también, hasta cuando estaba de presidente el señor Murra, hablar de terrorismo fiscal. Lo que yo pienso en lo particular, que a veces estas instituciones se van por lo más fácil. Es decir, y hacer esos escándalos, siempre se dijo desde el inicio que habían evasores. ¿Por qué no lo sacan? Otra cosa, ¿por qué no hacen su trabajo? Si alguien es evasor, pues aplicar la ley.
Pero aquí no se puede solo estar diciendo y desacreditando a los empresarios en general. ¿Por qué no hacen el trabajo de averiguar quién es evasor y quién no es evasor? O lo que hacen es aplicar más impuestos. O chantajear. Como lo del eso, sí, exacto, Sí, y eso no debe ser así. Es una amenaza porque... Yo creo que, como le digo y le repito, los gobiernos de turno deben de ser facilitadores, no que le den privilegios, pero facilitadores que no, del negocio, de la inversión, pero no pueden ser selectivos. Entonces, sí, definitivamente esta molestia, y usted mismo lo dijo, esa molestia ha sido expresada por quienes representan a los empresarios en el país. Y si ellos, como el licenciado Armando Urtecho, que es bien claro, lo dice, y lo dice la Cámara de Comercio, que hace tiempo están haciendo exposiciones y propuestas sobre el tema del impuesto, si ellos lo dicen, es porque ellos están recibiendo de sus agremiados todas esas quejas e inconformidades y molestias. Claro, y acá llama la atención que cada vez que hay una polémica entre el gobierno y el empresariado, surgen esos supuestos listados de evasores del fisco. Yo creo que acá, y la ley también no debe ser tan... La inversión no puede venir basada en el miedo. O sea, eso causa más incertidumbre, eso causa molestias y hasta indignación. Y yo no le digo, hay que castigar la evasión. Si eso, para eso están las leyes, pero que apliquen las leyes. Pero que no anuncien. Usted recordará cuando al señor de Tony Smart, que lo llevaron enchachado. Sí. Me contaba Juan Vendé, que en ese momento era presidente de la Cámara de Turismo, cómo le fueron a cerrar su empresa allá de IMAPRO, de trofeos y todo que él tiene, por un error de forma, hicieron el escándalo, y todo eso no hay necesidad, yo creo, de hacer eso, y eso es lo que molesta. Por eso en ese momento la Cámara de Comercio de Tegucigalpa protestó muchísimo, y yo creo que no es la forma. Y en ese tiempo surgieron pues muchas amenazas, y eso no debería ser así. Tienen que entender, es que yo creo que se ha confundido, no sé, se ha confundido una cosa: ser funcionario público no es ser Dios, ni ser el que impone y el que manda a la fuerza. Ser funcionario público, usted sabe lo que significa, dígame. Sí, es una responsabilidad social enorme. Y es un servidor público. Y es un compromiso con el pueblo. Pero aquí sucede lo contrario, hay que pedirle favores y rogarles. ¿Será que así quieren que la gente actúe? Eso no puede ser. Ahora, además, no nos podemos dar el lujo en estos tiempos. Necesitamos más bien que haya armonía para condiciones ideales para la inversión. Ahorita no nos podemos dar el lujo de parar más la inversión o causar más incertidumbre en el país. Pero o más miedos. ¿hay inversión o no hay inversión en Honduras? No hay inversión que se requiere para generar empleo. Bueno, lo refleja los niveles de desempleo que hay en el país. Yo no entiendo por qué siempre se está hablando de que hemos hecho maravillas en esto, en el otro, en el otro. No es cierto. ¿Usted cree que una institución tan importante como la Cámara de Comercio de Cortés va a dar esos números que dio hoy en forma irresponsable, solo porque dicen que está peleando o haciendo oposición, lo que fuera? Eso no es correcto. Más bien todas las organizaciones empresariales deberían de estar en eso, exigiendo a los servidores públicos que hagan el trabajo que deben de hacer. Es que dicen que los de Tegucigalpa están mejor que los de cualquier otro lado. Le traslado yo no sé cómo. La misma queja. Uno platica, mire, el problema acá de muchos medianos, pequeños empresarios es que evidentemente tienen temor a hablar, tienen temor a exteriorizar sus criterios, porque acá o les cae el azar o cualquier otra cosa puede ocurrir. Pero acá no quieren hablar, acá sugieren de que los empresarios de Tegucigalpa están conectados. Pues yo creo que lo que está pasando es que la gente está tan desesperada y la empresa privada que están perdiendo el miedo. Bueno, eso sí, cuando vemos que se exteriorizan desde el norte. Y yo creo que los del norte pueden replicarse. Es que los sectores empresariales no se han dado cuenta la influencia importante y el bien que le pueden hacer a Honduras cuando se busca resolver los problemas. Y tampoco se pueden concentrar, como lo sugería quien renunció,
en los temas eminentemente económicos, en decir cómo hacemos negocio. Yo creo que los empresarios tenemos también, y sobre todo las organizaciones empresariales, una responsabilidad social. Pero acá hay muchos que lo ven como negocio, doctora. Pues yo sí, tengo es que plantearlo porque sería irresponsable si no definitivamente lo hago. Y es un hay derecho. de todo, hay de todo. Y es un derecho. Yo no estoy salvando a nadie en ese sentido. Por ejemplo, cuestionaban a la presidenta, expresidenta, que su interés era la venta de carros. Yo creo que igual ahí debe haber un punto de equilibrio. Mire, algo bien claro, y lo digo y lo he repetido al cansancio. La gente que dirige las organizaciones empresariales no pueden hacer negocio con los gobiernos de turno. Y esa es una regla que debería de respetarse. Si usted va a ser afectado porque al ser presidente de una organización empresarial no va a poder ofrecer y hacer negocios con el gobierno, que nada de malo tiene, lo malo tiene es cuando usted ocupa posiciones de influencia y los gobiernos los chantajean por compromiso. Entonces, una persona que ocupa no debe de ser ni participar en licitaciones del Estado. La ley de contratación del Estado lo dice claramente. Usted no puede hacer contrato, y eso se ha roto. Claro. Hay miles de casos, la gente denuncia. Por eso hemos llegado a esta posición del cansancio, porque vemos tantas cosas. Es claro, así digámoslo, la gente que tiene negocios o que pretende hacer negocios con el gobierno o contratos del Estado, de carreteras, de lo que sea, no debería de ocupar posiciones de influencia. Eso es antiético, eso es amoral. Y es ilegal también porque la ley de contratación del Estado lo establece claramente. Bueno, yo creo que usted lo ha hecho demasiado claro. Y no digamos los funcionarios públicos, ¿verdad? Hay un descaro terrible. Y no digamos los funcionarios públicos que hemos visto, no solo en este gobierno, sino en gobiernos anteriores y todo, hemos visto, pues, o sea, es público. No es que lo hemos visto ni que pasamos pendientes de eso, pero es que todo se sabe aquí. Claro, por ejemplo, y no pasa nada. El hecho de que no puede ser que un diputado sea el gerente de una empresa que es beneficiada con contratos del Estado. Y acá han llegado al descaro que los propios diputados, dueños de esas empresas, levantan la mano para aprobarse ellos mismos los contratos. Yo creo que y los contratos de energía en el pasado. ¿Se acuerda que esos 50 contratos que la coalición patriótica fuimos con Doncito Simón y les dijimos eso viola la ley de incentivos a la ley de renovables? Han concesionado los ríos y los contratos son los ríos a perpetuidad y los contratos, bueno, eso fue un escándalo. Y vaya a ver cuántos de esos contratos están funcionando y contra viento y marea los aprobaron. ¿Se acuerda usted cuando decían que si no se aprobaban esos 50 contratos iba a quedarse a oscuras? Lo decía Lozano Martínez en ese momento, que era el del ENE, y fue a exponer después de que nosotros expusimos, eso fue creo en el 2005, y en diciembre del 2005 lo aprobaron contra viento y marea, o creo que fue el 2010. Entonces, eso no puede ser. Sí, fue en el 2010. 50 contratos que vaya a ver si están funcionando y que no reunían los requisitos. Eso lo denunció don Jesús Simón, un hombre valiente que era el representante del COEP ante el ENE en la Junta Directiva. Y él dejó constancia, y la coalición patriótica se dio cuenta y lo apoyamos en eso, y fuimos al Congreso y expusimos, hablamos con expertos en energía, se violó la ley de incentivos a la ley de renovables, y no solo eso, sino que nos metieron contratos arriba de 17 centavos cuando el costo marginal, según la ley, era no más de 9 centavos, y todo esto. Yo creo que hemos tenido mucha culpa los hondureños por haber permitido tanto abuso, y también los que se vuelven cómplices y que se quedan callados ante eso. Bueno, ¿y qué pasó? Muchos de esos contratos estaban gente aprobando en el Congreso que eran dueños de proyectos. Que eran directivas del Congreso, parte de la directiva. Exacto. Un descaro terrible eso. Y eso fue público. Fue yo público, no ellas levantaban la mano para sus propios contratos. Ahora, tema de energía. Se ha distorsionado tanto que ha llegado al descaro hoy por hoy de tener una empresa que
basta con colocarle un micrófono como periodista a cualquier ciudadano, no solo allá de la periferia de la capital o tierra adentro. Hablamos con don Juan Bendec y nos dice, hermano, yo estoy a punto de cerrar mi empresa porque ya no puedo pagarle. Hablamos con los grandes empresarios de Honduras que ya no aguantan. Escuchamos al designado presidencial Ricardo Álvarez criticar a la empresa de Energía Honduras por esto que estamos viviendo hoy los hondureños, que es lo peor de todos los tiempos. Y contradictorio, porque hablaba usted de cuántos contratos de generación de energía limpia que se supone que es más barato. Que íbamos a comprar más barato. Pero usted sabe, ahí hay mucha tela que cortar. Ojo, con eso de la EEH, que ahora están justificando y haciendo una gran campaña para que se vaya, porque la gente no está bien enterada. Los hondureños a veces no nos enteramos de las interioridades. Y mire, las alianzas público-privadas funcionan en muchos países muy bien, pero aquí han generado una desconfianza enorme. Ese contrato a la EEH se hizo mediante alianzas público-privadas, entiendo yo. Y yo le puedo decir con propiedad que lo que hace esa compañía es leer, hacer la lectura. Para eso la contrataron, entiendo yo. ¿Y para la en esa compañía habían socios y es vox populi lo que pasó. Había que haber un aumento de capital, según me decía, y esto me lo dijo un ex empleado de ahí. Y los socios de aquí no querían dar dinero, entonces empezaron a pelear, incluso gente que está muy ligada al gobierno, y empezaron entonces a pelear con la EH y le empezaron a hacer la gran publicidad en contra. Antes la defendían, ¿verdad? Entonces ahora es que se vaya. Y chantajearon a esa compañía y le sacaron no sé cuántos millones. Y esto es una realidad, la Fiscalía debería investigar eso. Entonces ahora hay que sacarla, ¿para qué? A saber qué tendrán en mente, y todos hablando lo mismo. Ahora la EH es lo peor y antes era lo... ¿Quién hizo ese contrato? Cuando usted hace un contrato y es funcionario público y su obligación es velar por el interés nacional, ¿para qué hacen un contrato si no le cumplen? ¿Cómo es que de la noche a la mañana ya esa compañía que usted contrató y que se pusieron de acuerdo ya no le agrada? ¿Es que no hicieron un contrato? ¿Está incumpliendo el contrato? ¿O son desacuerdos de interés particular? Mire, de verdad que aquí es impresionante. Y como lo que vale son las campañas que hacen para descalificar y para desprestigiar, pues no sería raro. Pero eso es lo que he sabido, y como le dije, de alguien, además de que ese es un secreto a voces. ¿Cuántos millones le tuvo que pagar? Y yo lo que le dije a la persona que me contaba de la ESI, ¿por qué no hace público usted eso? Para que el pueblo hondureño se entere. Y no lo hizo. Sí, lo que pasa es que acá es complicado. Lo que pasa es que han sido, pues se pusieron de acuerdo al principio, de ahí a desacuerdos, y siempre el afectado es el pueblo hondureño y las empresas, y la competitividad del país, porque por esos altos costos es más difícil. Y como usted dice, la gente ya no aguanta. Yo tengo personas ahí que en su casa, o empleados, que tienen que pagar 1,000 y pico de lempiras en luz, o 2,000, y que antes pagaban 200. No, es un asalto. No, y en descarado. nuestras empresas también, eso nos afecta enormemente. Yo le voy a decir que la luz se me ha triplicado de unos años para acá. Juan Bendec, usted lo mencionó, él lo dijo y lo publicó, dijo, voy a cerrar mi empresa porque le salieron creo que 240,000 lempiras, algo así. Una locura de dinero. Así me dijo. Sí, y no digamos la gente que no tiene empleo. Imagínese. Entonces tienen que poner orden, ¿eh? Y yo creo que ahora ya se van a meter, no, pero es tiene que razón todo, usted, es el otro negocio. Todo es que aquí se han agarrado las cosas como un negocio. Si van a hacer contratos hasta de por cualquier institución, por el papel higiénico, vea por las usted, servilletas. todo está sobrevalorado. Solo vea el centro cívico. Esos son dicen que son los símbolos que más daño hacen al país. Hoy me decía alguien, es el tema del Banco Central, ¿cuánto se gastó? El tema, más de 100 millones de dólares. Qué lujo, ¿verdad? Para construir, qué lujo, y yo le digo, lindo el edificio y todo, yo paso por ahí todos los días. Pero, ¿era necesario eso? Se había construido
en Comayagüela, un lindo, que me recuerdo que ahí fue Un la anexo, licitación, ¿se acuerdan? En la bóveda de ahí se abrieron las licitaciones de combustible hace años. Luego el centro cívico, eso ¿qué más? Son 3, y el aeropuerto, ¿verdad? Que no se sabe cómo se va a hacer. Mire, el colegio de ingenieros, el colegio de arquitectos hizo propuestas y protestó porque no era conveniente hacerlo ahí. Caso omiso. Entonces, el gran problema es que todo es impuesto. Todo hay que imponerlo y por aquí voy. Es como lo que pasa en esos pleitos en el Congreso, en todo, que de verdad es lamentable. Imagínense una persona que no tiene cómo mandar a sus hijos a la escuela, que están enfermos y que no pueden recibir el tratamiento, que van a los hospitales del Estado y no hay medicamentos, y si los hay, o los servicios tienen que pagar algo por una operación y todo, cuando la Constitución es clara en ese sentido. Se imagina estar escuchando de pleitos, pero ¿quién es el culpable a la verdad? El que, como decía el Papa Juan Pablo II, decía, la violencia genera violencia. ¿Quién genera violencia? Cuando un bebé no le ponen atención, o un niño, ¿qué es lo que hace el niño ante sus papás? Tiene que llorar. Portar o llorar o patalear para que le pongan atención. Es un mecanismo ya natural. Pero yo no es que esté justificando que haya, como dicen, rebelión en el Congreso o lo que sea, pero que está estipulado, que es un derecho. Pero ¿quién es al final? Si usted pide la palabra en el Congreso, usted ha cubierto por muchos años el Congreso. Yo nunca había visto esto, yo pienso que antes se daba más la palabra a la gente, y aunque no gustara, no se le negaba de la manera, o se iban a un lugar cuando no funcionaba el voto electrónico, que es lo que debería de funcionar en las elecciones generales para que haya garantía de la voluntad del pueblo acá. Pero yo no había visto nunca eso. Entonces, ¿qué le queda a la gente? Protestar, rebelarse. Entonces después son los malos de la película, pero yo no estoy estoy de parte de lo que debe ser. Y pienso, ¿quién es al final el que tiene la culpa cuando no hace las cosas como debería de serlas? Porque tiene el control. Si usted tiene el control, usted es el culpable al final de si va a haber problema o no haber problema. Y si usted es hábil, usted lo elimina. Siempre han habido políticos muy hábiles en nuestro país, de todos los partidos, que no manejaban las situaciones de la manera que ahora. Siempre habían, como dicen, intríngulas y no sé cómo llamarle, y acuerdos y negociaciones, pero disimulaban y respetaban un poco más al pueblo. Ahora ya no se le respeta, ni a los diputados. Entonces, todo esto deteriora más la imagen de una institución que debería ser lo más importante, de las más importantes en nuestro país, en donde se generan las leyes. Pero lo que estamos viendo es otra cosa. Entonces, ¿con qué ánimo una gente que está con problemas, si nos desanimamos, los que vivimos mejor? Se imagina la gente que no tiene qué. No hay Entonces, esperanza. que se pongan la mano en la conciencia y que sean más responsables, en el sentido de que el primer lugar, fíjese, supuestamente la gente que llega al Congreso son electos democráticamente, entre comillas. ¿Quiénes son los primeros a ejercer democracia? Si aunque a usted no le guste, pero aquí hemos perdido esa capacidad de entender que una opinión diferente, o sea, es cuestión de discutirla o de rechazarla, lo que sea, pero por lo menos debe ser escuchada. Y aquí se ha perdido esa capacidad hasta de escuchar, hasta y al mismo manifestarse. pueblo, y de manifestarse. Ya es terrorismo. Entonces, de verdad que eso se vuelve una olla de presión. Y le voy a decir, estamos en una profunda crisis económica, política y social. Pero a mí me preocupa lo que está pasando ahora con nuestros emigrantes, que ahora pues se va por parte de México, hay un acuerdo con Estados Unidos para financiar a estos países, sobre todo el Triángulo Norte e incluso Honduras, a darles fondos suficientes, decía el canciller de México,
para el desarrollo. Pero ¿cómo se va a manejar ese dinero? Y me preocupa también que toda esa gente venga para atrás. Y encima, me decía alguien, van a haber reglas muy duras o políticas muy duras en El Salvador. No va a venir gente aquí también. Entonces, ¿qué vamos a hacer con toda la gente que a falta de oportunidades en nuestro país está buscando oportunidades en otro lado? Esas oportunidades se están cerrando. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? ¿Qué va a pasar si no hacemos el trabajo que tenemos que hacer para ofrecerle oportunidad a nuestra gente, generar empleo a través de la inversión? Pero ¿cómo viene la inversión? Con seguridad jurídica, seguridad ciudadana y con costos de producción y de comercialización correctos, competitivos. Ahora, hay quienes consideran, al ver otras sociedades que han estado igual o peor que nosotros, que la única vía es el fortalecimiento de la democracia, que va a permitir a la vez el fortalecimiento de la institucionalidad. Se habla de reformas electorales, una nueva ley, ya se ha creado un nuevo organismo, como el Consejo Nacional Electoral, como un Tribunal de Justicia Electoral. Y bueno, que ese es el pleito de hoy, si colocan o no colocan, particularmente a miembros del LIBRE. ¿Cree usted que se va a lograr concretar esta aspiración que se percibe de una gran parte de los hondureños, que tengamos una nueva ley, unas nuevas reglas de juego para permitir que por lo menos se respete en un porcentaje considerable la voluntad popular en las urnas? Dicen muchos analistas que aquí hay suficientes leyes, que el principal problema es que no se cumplen. Definitivamente los tiempos cambian, ya estamos hablando no de un bipartidismo, sino ya de multipartidismo, y lógicamente se avanza y se necesitan reformas de las que tanto están hablando hace tiempos. Decían que las reformas que propone la OEA, que también ha perdido credibilidad lamentablemente en nuestro país, no son profundas, que son buenas porque son desde el punto de vista de la mecánica electoral, que eso es importante también. Pero reformas profundas, todo el mundo dice reformas y las aprobamos de la noche a la mañana como cualquier cosa. Yo creo que, como decía don Ramiro Lobo, el abogado, que hay que estudiarlas y no es así nomás. A mí me invitaron a un foro de reformas electorales y yo me quedé sorprendida y un poco apenada también porque como hondureña, expresidenta del COEP y exministra de Industria y Comercio, yo no conocía a fondo la ley electoral que tenemos. Y le doy la razón al grupo cívico de la zona noroccidental que presiden 50 personas, entre ellos empresarios, políticos. Está don Carlos Urbizo, que dice que tiene años de estar luchando en eso. Han hecho propuestas, las han traído al Congreso, pero sin resultados. Y a mí me llamó la atención todo lo que ellos proponen es en un documento pequeño, pero tan claro, y yo creo que vale la pena tomar y apoyar esas cosas. Y están incluso empresarios grandes, Luis Larache, el papá, muchos empresarios y políticos que han activado en la vida política del país de diferentes partidos. Entonces, es algo que se dan cuenta que en Honduras, y ellos dicen, en Honduras no hay democracia, y lo justifican muy bien, y usted acaba de mencionar el tema de democracia. Entonces, un país, ¿cómo va a salir adelante? Podrán venir todas las reformas al estilo de negociación, pero ¿de qué sirven las reformas si los protagonistas no tienen esa voluntad y esa conciencia y esa responsabilidad? De que yo creo que una cosa que traería mucha paz es que el pueblo hondureño pueda confiar en sus instituciones y que su voluntad se vea reflejada realmente en el voto. Yo creo que eso ayudaría mucho y a entender que hay que respetar la voluntad de los pueblos. No es fácil, pero no es imposible y yo creo que hacia ahí deberíamos de apostarle. Muy bien. El tema, cerrando el programa, de la conformación de plataformas ante un escenario complejo que tenemos en Honduras, donde la clase política, toda, siento yo, está en una crisis terrible, como la sociedad y como otros sectores. Los políticos son los llamados, es la vía, lo decíamos hace poco, es la vía democrática, pero también es la vía política para poder tomar grandes decisiones en Honduras. Pero ante esa carencia,
ha surgido una plataforma social de médicos y maestros que, si lo valoramos pragmáticamente, ganaron al derogar gremialmente lo que a ellos les afectaba. Ellos ahí terminaron su papel, diría yo. Pero han tomado la decisión de seguir. Al seguir, los políticos de oposición, con muchísima imaginación, le han venido cargando un montón de cosas, incluso el pretender derrocar a este gobierno. Han delegado en la doctora Suyapa Figueroa, percibo yo, esa responsabilidad de generar una oposición a este gobierno. ¿Cómo lo ve usted? Yo lo que veo de ella, y yo creo que es muy importante que surjan plataformas, la misma la misma conferencia episcopal, en el párrafo final de su comunicado dice: tenemos que buscar soluciones, hay que buscar luchas en la forma que sea posible, incluso de plataformas. Sí. Y eso es importante. Creo que ver eso ha sido una experiencia muy buena. En cuanto a lo que dice usted, que están influyendo sobre la doctora Suyapa, creo que ella ha declarado varias veces la independencia con la que ellos se manejan, y creo que lo han dicho muy claramente. Entiendo que les derogaron, pero les derogaron, imagínese usted, hablando de eso, se tardaron, ¿cuánto? 2 semanas o 3 semanas. ¿Por qué no lo hicieron el primer día? ¿Sabe para qué? Digo yo, es un gasto inútil de tiempo y de bombas lacrimógenas que dicen que cuestan 10,000 lempiras cada una, y vaya a ver si hay medicamentos en los hospitales. Esas son las cosas absurdas que una persona que piensa en forma racional se pregunta. ¿Por qué esperaron 2 o 3 semanas? ¿Era medición de fuerzas o qué? ¿O caprichos? Pero la verdad que en los hospitales del Estado no hay ni salud, ni servicios de educación gratuitos, ni satisfactorios. Y en las escuelas, yo he podido ver en escuelas de Opalaca que los niños tienen que caminar 3 horas para llegar a la escuela más cercana. ¿Es eso justo? Así que yo eso no lo veo mal. Lo que veo mal es la indiferencia de no sentarse. Al final, ¿por qué siguen ellos? Los invita el gobierno a un diálogo. ¿Pero qué clase de diálogo? Si yo estoy con usted en controversias y usted me dice dialoguemos, y yo le digo perfecto, pero si usted me dice, que es el que lleva la sartén por el mango, me dice voy a dialogar con usted, pero yo voy a poner a quien yo quiera, eso no puede ser. Si no es una condición. Entonces, ¿quién es al final que tiene la culpa? Pero es fácil, porque es fácil, y al final, digo, ¿a quién le conviene extender todo este tiempo? Causar más incertidumbre en el país. A ellos, para distraer la atención de los problemas que realmente no están atendiendo. Entonces, al final, los malos de la película son aquellos que no son escuchados. La conferencia episcopal lo dice bien claro. Yo creo que fue bastante fuerte, bastante profundo ese comunicado, y creo que no está alejado de la realidad. Muy bien, quiero agradecerle mucho por este tiempo. A usted también. Valioso, doctora. Gracias. Juliet Handal, hoy acá en Voces de un Diálogo. Muchas gracias a todos ustedes que siempre están pendientes del programa. Mi nombre es Carlos Martínez, hoy encargado de la producción. Señoras y señores, yo soy Alan Fiallos. Con permiso. Ella es Marta, enfermera y hermana de Camila. Camila es maestra en varias instituciones. Marta y Camila cumplieron el sueño de ellas y de doña Marta, su mamá. Después de muchos años de alquilar, hicieron posible el sueño de ser dueño, con el programa masivo de vivienda más grande en la historia del país, Fuerza Vivienda. En conjunto con el sistema bancario y el sector construcción, te da la oportunidad de comprar tu casa con el aporte del bono para vivienda social que otorga el gobierno de la República. Acércate a tu banco y escoge el plan que aplica a tus ingresos. Dale a tu familia un hogar. Juntos hoy construimos el sueño de ser dueños. Fuerza Honduras. Presidencia de la República.
Cooperativa Sagrada Familia cuenta con un comité de educación, departamento de educación y proyección social, los cuales son los encargados de las actividades en diferentes áreas, brindando programas de formación cooperativista, financiera y ocupacional. Comprometidos con el medio ambiente, realizamos actividades de reforestación en diferentes zonas del país. Apoyamos la salud a través de la entrega de medicamentos y consulta gratis en nuestras brigadas de salud. Anualmente, Cooperativa Sagrada Familia invierte más de 5 millones de lempiras en actividades de gestión social. Gracias a su confianza retribuimos en obras de beneficio social al pueblo hondureño. Porque sabemos que crecer es su meta, la Cooperativa 15 de septiembre, la primera cooperativa de ahorro y crédito en Honduras, le trae el nuevo crédito 6015, un financiamiento con una tasa del 15% de interés anual, exclusivamente para usted. Llévese hasta 100,000 lempiras sin aval. 6015, una propuesta única e innovadora con soluciones para usted o su negocio. Afíliese ya. Venga a Cooperativa 15 de septiembre en todas nuestras filiales y solicite el crédito 6015. Cooperativa 15 de septiembre. 60 años impulsando sus sueños. Ahora, más noticias. Miles de personas que protestaban por la... Más cobertura periodística. Al país. Las imágenes de actualidad y el contenido periodístico de última hora. Está en un solo clic. Televisur.com, el sitio web líder en noticias. Televisur.com. Desde el 8 de junio, el gobierno de Honduras desembolsará 3.500 millones de lempiras para el pago del 14º mes de salario, correspondiente en junio de 2019 a 236.187 empleados públicos a nivel nacional. Organismos de seguridad como Fusina incrementarán medidas de prevención en mercados, centros comerciales y zonas industriales en todo el país para proteger a la población en estas fechas de pago. Tengamos todos un 14º seguro. Gobierno de la República. El AM de su radio ahora suena estéreo y en alta definición. La Catracha 1060 AM, ahora en estéreo y también en tuning. Noticias, música, deportes y las transmisiones en vivo con los sucesos de última hora. Todo en la 1060 AM. La Catracha 1060 AM. Ahora en estéreo y en tuning. Con el crédito de consumo Banrural, sí puedes materializar tus sueños. Viaja, compra tu vehículo, mejora tu vivienda, emprende, forma tu familia o estudia. Tú decides en qué utilizarlo. Hasta 500,000 lempiras sin aval, tasa preferente, hasta 60 meses para pagar. ¿Qué esperas? Materializa tus sueños con Banrural. Acércate a cualquiera de nuestras agencias y haz realidad tus sueños. Banrural es de todos, el amigo que te ayuda a crecer. El zancudo Aedes aegypti es un enemigo peligroso al que juntos debemos derrotar, porque es el que transmite el dengue, zika y el chikungunya. Cepille las paredes de la pila y barriles donde almacena agua una vez por semana, utilizando la untadita. Mezcle detergente y cloro y déjelo actuar durante 10 minutos. Limpie los solares baldíos, elimine las llantas, botes y todo lo que pueda acumular agua. Pailas, baldes, barriles que acumulen agua, ponerle sus tapaderas o tápelos con plástico transparente y amárrelo con una cuerda. Limpiar el agua de los floreros. Siga estos consejos y póngalos en práctica. Recuerde, sin criaderos no hay zancudos. Sin zancudos no hay dengue, zika ni chikungunya. Gobierno de la República.
Para aprovechar mejor su salario congelado por las deudas, ahora los maestros disponen de una solución. La clave es Consolidando, la nueva iniciativa del gobierno para aliviar la deuda que permitirá a los maestros tener mayor disponibilidad de su dinero. Si tu sueldo es menor a 2.000 empiras por pagos de deudas, muy pronto visitaremos los centros educativos de tu comunidad para ayudarte a consolidarlas. Consolidando, juntos vamos caminando. Voces de un diálogo. Bienvenidos a un programa más de Voces de un diálogo, donde se abordan temas de impacto. Ha procesado a medio mundo y no le ha pegado absolutamente nada. Con los diferentes protagonistas del acontecer nacional. El contrato social entre los gobernantes y los gobernados. Pero los que tenemos algunos kilómetros ya recorridos, Alan. Si los entes judiciales son imparciales. Evitar que se siga yendo la gente para allá. Hay gente honesta, gente interesante dentro, pero... Dialogan sobre los temas más importantes que se generan en nuestro país. Ha perdido, si es que alguna vez la tuvo. La sociedad que tenemos ahora no es la sociedad que tenemos hace 10 años. Al estilo único de Alan Fiallos. Algunos lo perciben así, otros consideran que es que se está haciendo justicia. Voces de un diálogo, todos los días a las 8 de la noche, solo por Cholusat Sur, Canal 36 y nuestras redes sociales. En Cholusat Sur creemos en los principios y valores cooperativos. Estamos convencidos que el movimiento cooperativo debe estar en el centro de la creación de una economía más sostenible y equitativa. Basados en estos principios, surge La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras, un programa único en la televisión nacional. Vea La Hora del Cooperativismo y la Economía Social en Honduras con Efraín Rodríguez, todos los fines de semana, solo aquí, en Cholusat Sur. Cholusat Sur presentó Voces de un diálogo.